Hola, mi nombre es Denis Armas y el cuento que voy a narrarles es de mi autoría y lo he titulado El niño de Hiroshima. Yo siempre me he considerado una persona muy racional, de mente muy científica. Siempre he considerado de que las personas que recurren a explicaciones sobrenaturales son personas frágiles de mente, personas ignorantes, que al no tener una respuesta racional recurren a lo sobrenatural. Pero todo eso cambió una noche de 1997, en mi propia habitación. Por ese entonces había un juego de computadora muy popular que me gustaba a mí bastante. Esa noche yo me quedé jugando ese juego hasta altas horas de la noche. Estaba tan inmerso en el juego, estaba tan imbuido en lo que ocurría en la pantalla que me olvidé de la hora. Cuando vi, eran la 1 de la mañana. Ya era demasiado tarde. Entonces, apagué la computadora, miré por la ventana y vi el parque que está frente a mi casa. En ese momento estaba completamente desolado, no había ni una persona caminando, solo estaban los postes de luz. Y entonces yo apagué la luz del escritorio y me fui caminando a tientas a mi cuarto. La casa estaba en completa oscuridad y en completo silencio. Cuando llegué a mi habitación, mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad y todo se veía en penumbra, una especie de penumbra azulada. Me desvestí y me acosté en mi cama. Mirando al techo, vi que la fluorescente circular emitía luces fantasmales, parpadeaba con una luz blanca, no muy intensa. Yo no me asusté, traté de buscar una explicación científica a ese fenómeno y me dije a mí mismo: no te asustes, lo que pasa es que el gas argón dentro de la fluorescente se queda energizado cuando la apagas. Y es ese gas energizado lo que produce esa luz fantasmal, ese parpadeo fantasmal. Así que no te preocupes. Bueno, me recosté en mi cama y traté de dormir. De repente, escuché sonidos en el escritorio. Sentí como si alguien estuviera tratando de mover la computadora. Sentía un tric, tric, trac. Tric, tric, trac. Como mi cuarto estaba de frente al escritorio, yo podía ver lo que pasaba en el escritorio simplemente levantando la cabeza. Y eso fue lo que hice. Levanté la cabeza y no vi a nadie en el escritorio. Enseguida pensé en una respuesta científica a esos extraños sonidos. Me dije a mí mismo: cuando las máquinas están calientes, se dilatan. El metal se dilata con el calor. Ahora que la computadora está apagada, sus componentes están volviendo a su tamaño original y eso es lo que produce ese sonido. Pues bien, satisfecho con esa respuesta, me recosté en mi cama
y empecé a quedarme dormido. Y yo siempre he tenido un pensamiento irracional sobre que cuando me quedo dormido, algo o alguien aparece a los pies de mi cama. Y fue justo con eso con lo que soñé. Soñé que alguien o algo estaba a los pies de mi cama. De repente abrí los ojos y me incorporé en mi cama con una velocidad sobrehumana. No sé si fue la adrenalina o qué, pero me incorporé como el brazo de una catapulta. Y fue ahí donde lo vi. Estaba parado a 3 metros de mí. Era un niño, desnudo y calcinado, completamente quemado, sin ojos, sin nariz. Su boca era solo un círculo. Había trozos de piel quemada colgando por todo su cuerpo. No tenía ojos, solo oquedades. Y estaba ahí frente a mí, mirándome. Yo, incorporado en mi cama, lo vi con horror, con espanto, pero también con fascinación. Quise levantar mi dedo, apuntarlo y hacerle una simple pregunta: ¿quién eres tú? Pero cuando traté de hacerlo, me di cuenta que mi brazo pesaba demasiado. Era como si mi brazo pesara 60 kilos. Entonces, haciendo un gran esfuerzo, levanté mi dedo, apunté a la criatura y quise preguntarle: ¿quién eres tú? Pero lo único que me salía era los músculos de mi garganta también estaban paralizados. Me di cuenta que todo mi cuerpo estaba paralizado. No podía moverme, y no por el miedo. Había algún tipo de fuerza extraña que me impedía moverme. Entonces, lo único que podía hacer era quedarme mirando a esa monstruosa criatura, pequeña pero espeluznante. Y de repente, de un momento a otro, el ente desapareció. No se esfumó en medio de una nube de humo, ni tampoco se empezó a hacer transparente, no, simplemente desapareció. Y en cuanto desapareció, mi cuerpo recobró la movilidad. Pude mover los brazos, las piernas, la cabeza, y me quedé pensando ahí, sentado en mi cama. Yo sabía que lo que acababa de ocurrir tenía que tener una explicación científica. Estaba seguro que tenía que tener una explicación científica. Y pensando en eso, me volví a recostar en mi cama. No sin antes hacer un juramento. Me juré a mí mismo que no importa si me tomara toda la vida, yo hallaría esa explicación científica. Pasaron 2 meses. Obviamente yo no le dije nada a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos, ni a mi hermano, a nadie. Y cuando menos lo pensé, la explicación científica tan añorada por mí llegó. Estaba viendo un documental de la National Geographic y justo en ese documental hablaron de un fenómeno llamado parálisis de sueño. Y ese fenómeno describía todo lo que yo había vivido esa noche. Todo, las alucinaciones y la parálisis del cuerpo. Me sentí agradecido.
me sentí tranquilo. Había una explicación científica y la acababa de conocer. Pero no contento con eso, le escribí a un amigo norteamericano, un psicólogo, un doctor llamado William Brown. Le escribí sobre lo que había vivido y sobre lo que había visto en el documental. El doctor William Brown me respondió inmediatamente, haciéndome una extraña pregunta. Me preguntó, ¿recuerdas si la criatura tenía alas? Yo ya estaba preparado para decirle que no, pero luego recordé una característica. De la espalda de la criatura nacía un enorme hueso que se prolongaba hasta por encima de su cabeza. Yo había pensado que era un hueso, pero ahora, con la carta del Dr. Brown, recordé que no era ningún hueso, eran dos alas pegadas muy juntas, que desde mi punto de vista parecía un solo apéndice, pero eran dos alas. Entonces yo le respondí a mi amigo y le dije, sí, efectivamente, la criatura tenía alas. La respuesta del Dr. Brown me dejó helada a la sangre. Me dijo, no es parálisis de sueño lo que has tenido. Esa criatura se ha visto en muchas ocasiones y ha sido filmada y fotografiada. Te adjunto una fotografía. Inmediatamente revisé la fotografía. Y ahí estaba. Era la misma criatura que había estado en mi dormitorio unos meses antes. Tenía varios nombres. El ángel de la ceniza, el hombre polilla, el duende de Josh Bayer, pero era la misma criatura. Y eso no era todo. Según me dijo mi amigo, el Dr. William Brown, la aparición de la criatura era seguida por una catástrofe. Una vez, me contó él, la criatura fue vista en lo más alto de un puente colgante. 2 semanas después hubo un terremoto y el puente sucumbió. Se desplomó completamente. ¿Qué quería decir eso? ¿Que me esperaba una catástrofe? ¿Iba a ocurrir una catástrofe en mi casa? Yo empecé a sentir miedo. Traté de calmarme, pero 2 días después ocurrió la tragedia. Esa noche yo estaba en mi cama, profundamente dormido, cuando de pronto se oyó una explosión, como si un coche bomba hubiese estallado en la puerta de mi casa. La explosión me arrojó al suelo. Los vidrios de mi casa reventaron. Toda mi familia se despertó. Corrimos a la calle y pudimos ver que muchas casas alrededor del parque se habían derrumbado. Había incendios, había heridos. De repente empezaron a venir ambulancias, camiones de bomberos, patrulleros y hasta helicópteros iluminando toda la zona. Yo pensé al principio que había sido un ataque terrorista, pero luego empecé a escuchar los rumores. Un meteorito no muy grande, había impactado en medio del parque, levantando el suelo y dejando un cráter y derrubando las casas aledañas. Inmediatamente me acordé de la criatura a la cual bauticé el niño de Hiroshima por la semejanza que tenía con las víctimas de aquella bomba atómica. Se había cumplido exactamente como mi amigo me había dicho.
había habido una aparición y luego una catástrofe. En ese momento me obsesioné completamente con este ser, con esta entidad. ¿Qué era? ¿Qué era lo que buscaba? Dejé de bañarme, me dejé crecer la barba, me dejé crecer el pelo. Lo único que hacía era hablar del niño de Hiroshima. Buscaba en internet, imprimía papeles. Mi cuarto era un desorden, un completo desorden. Los papeles, los documentos estaban por todas partes y yo siempre estaba metido en internet, buscando más información. Vi muchas fotografías y todas eran iguales. Estaba cayendo en la locura. Hasta que un día, estando yo frente a la computadora, mi madre entró a mi cuarto y me dijo: hijo, te vamos a llevar a un lugar donde te vas a sentir mejor. Yo la miré a mi madre y le dije: ¿dónde me quieres llevar? Fue en ese momento que vi a los dos fornidos enfermeros. La lucha fue terrible. Los enfermeros me sujetaron. Uno me cogió por las axilas y el otro por las rodillas. Me levantaron en peso y empezaron a llevarme. Yo gritaba, yo luchaba, pero la falta de alimento, el peso que había perdido, simplemente no tenía fuerza para luchar con esos dos hombres robustos. Me subieron a una vieja ambulancia y me llevaron. Me llevaron al nosocomio Víctor Larco Herrera. Desde ahí escribí estas páginas y no tengo esperanzas de salir de este maldito manicomio. Nunca. El niño de Hiroshima, por Denis Armas Walter.